Hola familia, buenos días. Bienvenidos una vez más a los devocionales de tu iglesia Calvary Zona 10. Es para mí un privilegio el poder seguir aquí contigo compartiendo la palabra de Dios semana a semana. Como sabes, todos los viernes a las 8 de la mañana tenemos esta cita aquí para aprender juntos de la palabra de Dios. Continuamos estudiando la carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios, mismo Dios hablando a través de su palabra que es la Biblia, y hoy vamos a aprender acerca de eso. Y ha sido muy interesante cómo Pablo está encarcelado y aún así le envía esta carta a sus amigos de la iglesia de Éfeso, a esos que ya creen en Jesús, que son cristianos, y Pablo les recuerda cómo debe de vivir un cristiano, cómo debe de moverse allá afuera en el mundo, cómo debe comportarse, cómo debes ser dentro de la iglesia y afuera, en tu trabajo, con tu familia. Pero la semana pasada miramos que Pablo nos dice que debemos de estar siempre armados con la armadura de Dios, porque ya como cristianos, nuestras peleas no son contra el ser humano, sino contra los ataques del diablo y todos sus ayudantes, ¿no? Dice que potestades, de esos gobernantes malignos, todo eso, ahora el diablo es nuestro enemigo. Antes, cuando no creíamos en Dios, cuando no aceptábamos el sacrificio que hizo Jesús, Pablo nos decía que éramos hijos de ira, que éramos hijos del diablo. Pero ahora, por medio de Jesucristo, somos llamados hijos de Dios. Y por eso Él es nuestro enemigo. Y dice aquí que Él nos ataca. Entonces, hoy vamos a aprender de eso. ¿Qué debemos hacer para estar preparados para esos ataques que Satanás tiene en contra de los hijos de Dios? Y eso es algo muy importante que todos los días deberíamos orar a Dios. Y hoy vamos a aprender de eso. Abre tu Biblia, vamos a continuar verso a verso en todo el consejo de Dios. Hoy en la carta a los Efesios capítulo 6 y vamos a continuar del versículo 14 al versículo 17. Y esta parte de la Biblia me encanta porque describe lo que es la armadura de Dios. Vamos, ¿sabes? Pablo, antes de ser cristiano, antes de seguir a Cristo, él era un soldado. Entonces habla en términos militares. Y él describe la armadura de un soldado romano en aquel tiempo, pero aplicada a la Biblia, aplicada a cómo debería un cristiano vivir y estar armado todos los días. Acompáñame, vamos a leer el verso 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí Pablo está hablando de una faja. En aquellos tiempos, como te digo, él utiliza la armadura de un soldado romano. Ellos agarraban y se fajaban bien un cinto que era el que cubría sus entrañas. Pero aquí dice que esto es el cinturón de la verdad, se puede decir. Dice: ceñid vuestros lomos, fájense bien, pónganse bien su cinto de la verdad. ¿Sabes? El diablo también está descrito en la Biblia como mentiroso. Él siempre va a querer engañar a los hijos de Dios. Él siempre va a querer mentirte. Él siempre te va a querer decir: sabes, eres malo, no mereces ser un hijo de Dios, no ores a Dios. Pero nosotros todos los días debemos ponernos ese cinturón de la verdad. Creer en la verdad que Dios nos ha dicho, que Dios nos ha dado. Dios nos dio a su Hijo y por medio de Él somos sus hijos y Él nos ama. Eso es algo que todos los días debemos de tomar y fajarnos bien con ese cinturón. El cinturón de la verdad de que somos hijos de Dios y ya aceptamos a Jesucristo. Y continúa diciendo, dice el mismo 14, dice: y vestíos con la coraza de la justicia. La coraza es así como una pechera. Esa pechera que se pone el soldado romano, algunas eran de metal, algunas eran así como un mandil de cuero, pero muy resistente, que no podía una flecha atravesarlas. Y eso era para cuidar sus órganos vitales, que era aquí su hígado, sus riñones, su corazón más que nada. Y por eso Pablo dice que todos los días debemos vestirnos con esta coraza, con esta pechera. ¿Sabes? Para cuidar nuestro corazón. Del corazón, dice la Biblia, que emana la vida.
muchas decisiones que tomamos es por nuestro corazón, pero a veces son buenas, pero también podemos tomar malas decisiones. Por ejemplo, la tentación. La tentación es algo que viene del corazón, que se siembra en el corazón, de ahí pasa a la mente y de ahí toma la acción. Entonces Pablo nos dice, hey, todos los días, para esta lucha que tienes contra tu enemigo, que es Satanás, debes ponerte esa pechera, porque debes de cuidar tu corazón. Que para que el diablo no ataque tu corazón, no lleve la tentación, y para que salgas ese día victorioso, decir gloria a Dios, porque Dios me ayudó a ponerme mi coraza, a cuidar mi corazón, y no caí en la tentación, al contrario, caminé ese camino de justicia que es el de Jesucristo. ¿Qué es caminar en justicia? Caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Continúa el versículo 15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados y ahora tenemos una nueva vida en Cristo y ahora somos llamados hijos de Dios. Ese es el evangelio. Hacerle ver a la gente que somos pecadores, que hay que pagar por ese pecado, pero Cristo ya pagó por nosotros. Si nosotros aceptamos ese regalo, ese sacrificio, ahora somos amigos de Dios, somos hijos de Dios y tenemos vida eterna en Él. Somos escritos en el libro de la vida. Pero ¿sabes? No es fácil dar el evangelio. Por eso Pablo dice que nos pongamos esas sandalias de un soldado. Esas sandalias de los soldados romanos eran de cuero grueso. Las suelas eran gruesas. Me imagino que son así como algunas sandalias de hoy, ¿no? Que son hechas con ese hule de llanta. Esos que no se raspan, que no se gastan, que son para morir iguales. Ese es el tipo de calzado que tenemos que usar para salir a dar el evangelio. ¿Por qué Pablo les decía que se pusieran ese tipo de calzado? Igual Pablo les hablaba en una manera de ejemplo, ¿no? Les decía, ¿por qué un tipo de zapato así? Porque el camino para dar el evangelio nunca va a ser fácil. Como nos lo dice la Biblia, el diablo, Satanás, el engañador, siempre va a estar ahí poniendo obstáculos para que la gente no venga a Cristo. Pero nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que ponernos esas sandalias gruesas, duraderas y caminar y pedirle a Dios, Dios, tú limpia el camino, aunque haya piedras, aunque haya lo que sea, obstáculos, yo voy a caminar y voy a compartir el evangelio. Continúa diciendo, dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno es Satanás. Y todos los días él está listo para aventar sus dardos, sus mentiras. ¡Sas! Oye, esto está mal, mira, tu esposa está sonriendo mucho con el vecino, ¿verdad? Son dardos del enemigo. Uy, tu esposa no te puso lonche, ya no te quiere. Dardos del enemigo. Oye, tu esposo está llegando muy tarde del trabajo, ¿no te estará engañando? Dardos del enemigo, y podemos dar muchos ejemplos. Pero un escudo, el escudo del soldado romano, ese lo ponía él en el piso y cubría desde sus pies hasta sus ojos para que él pudiera ver. Entonces esa es nuestra fe. Cuando nosotros creemos en Jesucristo fielmente, esos dardos no pueden atacarnos. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Creemos que Él tiene el control, sabemos que Él va a pelear nuestras batallas. Entonces cuando nosotros levantamos ese escudo de nuestra fe, Dios actúa en nuestra vida. Y los dardos del diablo no nos llegan, no son efectivos. ¿A poco no quieres que Dios pelee tus batallas? Toma ese escudo de la fe, cree en Jesús. Creen que tú no puedes ganar tus batallas, pero Él sí, Él ya venció. Ese es el escudo que debemos ponernos. Continúa hablándonos y dice el versículo 17, y tomad el yelmo es el casco. Dice, y tomad el casco de la salvación. ¿Sabes? Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, en verdad, no simplemente que levantas la mano y porque alguien te obligó, por conveniencia,
porque te sentiste presionado, no. Cuando realmente tú de corazón aceptas el sacrificio de Jesucristo, eres salvo por gracia. Eres escrito en el libro de la Biblia, de la vida, y dice la Biblia que jamás seremos arrebatados de su mano. Pero muchas veces Satanás pone dudas en tu cabeza. Por eso aquí dice que debemos de usar ese casco de salvación. Debemos de ponernos la mente de Cristo, saber que somos de Él y que nada nos puede separar de Él. Que vamos a caminar en justicia, que vamos a tener fe en Él, vamos a cuidar nuestro corazón, pero tienes que ponerte ese casco, ponerte la mente de Jesús todos los días. Es una armadura con la que vas a salir a pelear la batalla día a día. Y te digo algo, la victoria está ganada porque Jesús ya la ganó por nosotros. Pero nosotros debemos mantenernos firmes, como dice Pablo. Termina diciendo el versículo 17. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta Biblia, mis hermanos, es una espada afilada que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Cuando Jesús fue 40 días allá, que se separó en el desierto, el diablo personalmente fue y lo tentó 3 veces. Le puso 3 tentaciones. Cada que el diablo le decía algo para darle tentación, ¿sabes qué hacía Jesucristo? Le contestaba con versículos de la Biblia. Le decía, escrito está. Siempre, mi hermano, es importante que tú leas tu Biblia, que prepares tu espada para cuando vengan esos dardos, tú ataques con la espada que Dios nos ha dado. Cuando venga el enemigo, cuando haya que pelear esas batallas, siempre peléalas con la palabra de Dios. Camina en justicia. Mi hermano, es muy importante que todos los días nos pongamos la armadura que Dios nos ha dado. Ese cinturón de la verdad, de creer que somos hijos de Dios y nada nos puede arrebatar de Él. Esa coraza de justicia, esa pechera que nos va a hacer no caer en tentación porque somos hijos de Dios, de cuidar nuestro corazón, el calzado del Evangelio, salir a caminar, saber que no va a ser fácil, pero Dios está con nosotros. El escudo de la fe, de creer en Jesucristo, saber que yo no puedo pelear mis batallas, que yo no soy fuerte, pero que Cristo ya venció por mí. También nos habló del yelmo de la salvación, de ese casco, de tener la mente de Cristo y no dejar que el diablo nos ataque con sus mentiras, de saber que somos salvos por gracia y que nada nunca nos va a separar de Jesucristo, porque Él ya pagó por nosotros. Y nosotros de corazón creemos en Él es nuestro Salvador y nada nos mueve de ahí. Estamos listos para pasar la eternidad con nuestro Padre. Y por último, la espada que es la palabra de Dios. Esto es con lo que peleamos. Esta es nuestra arma. La espada, la palabra de Dios. Aprende versículos. Mi hermano, que Dios te bendiga. Sé que es un devocional, sé que miramos la armadura de Dios así por encima, pero sabes, es de gran bendición poder entender esto. Saber que Satanás ataca tu vida todos los días. Pero si tú oras todos los días en la mañana, todos los días te pones tu armadura y pones atención a esto, cuando venga esa batalla vas a estar listo para pelearla. ¿Por qué? Porque vas armado. Vas bien vestido para pelear la batalla. Y te lo vuelvo a repetir, mi hermano, la batalla está ganada porque somos hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo viernes a las 8 de la mañana. Y recuerda, el domingo tenemos servicio presencial a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga.